Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la contaminación atmosférica. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 7 millones de personas mueren al año en el mundo por la contaminación atmosférica. Nosotros vamos a ver sus repercusiones sobre la salud, fundamentalmente a nivel de pediatría, el sistema cardiovascular y el sistema inmunológico, con sus repercusiones en la alergia. Además veremos la influencia que tiene sobre el cambio climático y qué medidas se deberían adoptar para disminuir esta contaminación. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Inmaculada Sánchez Guerrero, gracias Inma por venir. Muchas gracias a ti. Tú eres médico especialista en alergia en el Hospital Virgen de la Risaca y profesora de alergia aquí en la UNAM. Juan Antonio Ortega, pediatra. Tú eres el responsable de la unidad medioambiental de la Risaca, entre otras muchas más actividades. Gracias por venir. Muchas gracias. Tomás Vicente. Buenas tardes. Hola Tomás. Encantado de estar aquí contigo y con todos tus seguidores. Muy bien. Y con nuestros amigos. Eres el jefe de cardiología del Hospital Reina Sofía y profesor de cardiología aquí en la UCAM. Así es. Y Francisco Victoria, tú eres biólogo, y jefe del servicio de cambio climático. Eres biólogo, pero eres académico de medicina, a pesar de ser biólogo, y además tú cuando tomaste posesión del cargo, pues leíste el discurso de toma de posesión sobre la contaminación, unas reflexiones, tiene un nombre muy largo. Sí, condicionantes ambientales de la salud. Condicionantes ambientales. Muy bien, hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a las personas sobre la contaminación. ¿Qué hay ahora mismo en la calle? ¿Me podría producir algún problema a mí a nivel respiratorio? ¿Cuáles son las afecciones respiratorias que se están detectando como consecuencia de la alta contaminación de partículas no clasificadas de otra forma, partículas sólidas en suspensión? Doctor, ¿el cambio climático, la contaminación, puede repercutir en la piel o en el cuero cabelludo? Mi pregunta para el doctor es saber si las emisiones de gases de los vehículos nos afecta y a qué nivel nos afecta a todas las personas. Muchas gracias. Doctor, ¿la contaminación puede producir cáncer del pulmón? Todas estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Juan Antonio, tú eres pediatra, pero llevas la unidad medioambiental de la Risaca y desde hace muchísimos años estás en estos temas. Defínenos, explícanos un poco. Todos sabemos lo que es la contaminación, porque a veces la sufrimos y casi lo notamos, pero ¿cómo se define la contaminación y a cuántas personas afecta en el mundo? Bueno, si hablamos de contaminación, cuando uno habla de contaminación, como en este programa, ¿no? Contaminación del aire, ¿no? Atmosférica. Esa contaminación atmosférica, esa calidad del aire, fíjate, es una pregunta extraordinaria, Juan, para nuestros oyentes, nuestros televidentes. Llevamos millones de años con unas características en la atmósfera, centenares de miles de años, con una composición que a todos nos enseñaron en el colegio, ¿no? Un tanto por ciento de oxígeno, un tanto por ciento de nitrógeno, un tanto por ciento de esa composición. Y esa composición se ha ido alterando, especialmente en los últimos 200 años y especialmente en los últimos 50, de una manera sobrecogedora. De tal manera que hoy tenemos unos cambios, una presencia de compuestos, sobre todo producidos por el hombre, aunque la contaminación es tradicional de los volcanes, emisiones y demás, pero sobre todo antropogénica por las emisiones de las actividades humanas, llenando ese aire de óxidos de nitrógeno, de azufre, partículas de materia particulada, que interactúa con nosotros, y muchos de ellos, muchas de esas sustancias, Juan, lo que maravilla al mundo científico hoy es que son relativamente nuevas y nos queda mucho por comprender
de lo que respiramos, y es importante recordar hoy en la mesa que una persona desde que nace hasta que muere, con una esperanza de vida media de 80 y tantos años, va a inhalar, inspirar y expirar 200 toneladas de aire y lo que haya en él. Por eso tenemos serios motivos para preocuparnos por ese impacto en la salud de todos nuestros sistemas. La verdad es que no nos paramos a pensar, a veces, tal y como lo ha contado, durante cientos de miles de años en la atmósfera pasaban cositas, pero poco, pero en los últimos 200, como tú has dicho, y sobre todo en los últimos 50, hay un cambio brutal por todo lo que estamos emitiendo. Vamos a ver, Paco, ¿y cuál es la principal fuente de contaminación atmosférica en nuestras ciudades? Pues evidentemente el tráfico. Y como Juan Antonio decía, volcanes no tenemos en las ciudades. O sea, al final nosotros somos los generadores de contaminación. El tráfico es hoy por hoy la principal contaminación. Aquí en la región de Murcia metemos todos los años 20 y tantos mil vehículos nuevos de gasolina y gasoil. Cuando quemas cada litro de gasolina o de gasoil, estás destrozando 15 metros cúbicos de aire. Ese 15 metros cúbicos de aire estás llenándolo de tóxicos. Pero además, desde el año 2012, la Organización Mundial de la Salud dice lo que sale por el tubo de escape de un coche de gasoil es cancerígeno, el tubo de escape. Pero hay una pregunta importante de uno de los ciudadanos de las grabaciones que has puesto, y es que suele confundirse cambio climático y contaminación atmosférica. La verdad es que están interrelacionados, y ya verás a lo largo del programa cómo la solución de la contaminación atmosférica, que afecta tanto a la salud y que llevamos décadas y décadas con un enorme fracaso en las políticas europeas, ahora es cuando va a empezar a solucionarse por el cambio climático. Y él decía, este ciudadano decía que si le afecta a la salud los gases de efecto invernadero, he entendido yo. Claro, en el tubo de escape salen dos tipos de gases. Uno no nos afecta a la salud, porque los gases de efecto invernadero, el CO2, forma parte del ciclo de la vida. Son los otros, son esos óxidos de nitrógeno, que son unos oxidantes potentes, son sobre todo las partículas pequeñas, muy pequeñas, algunas partículas casi del diámetro del coronavirus, que pasan directamente a la sangre. Y esas llevan quemado de todas clases, llevan hidrocarburos. Y Paco, ¿qué es peor? Porque has dicho el gasoil. ¿Qué es peor, la gasolina o el gasoil? Bueno, los dos son auténticos campeones, pero a uno que sea peor sí, que otro. No, pero el peligro más importante ya es las partículas en suspensión, las partículas de menos de 2,5 micras. Sí. Y ahí el gasoil es 10 veces más emisor que un coche de gasolina. No. Lo que pasa es que, y le ganan los óxidos de nitrógeno también, otras tantas veces, porque es un combustible más sucio, menos puro. Pero el coche de gasolina de vez en cuando no quema toda la gasolina, y parte de lo que no quema lleva aromáticos, y no tengo que decirte nada del peligroso que es el benceno. Dejar benceno en la ciudad, pues eso, precursor de leucemia, como diría Juan Antonio, es ya un... Vamos a ver, y ahora seguimos avanzando en ese tema. Y Tomás, ¿hay una relación entre las enfermedades cardiovasculares y la contaminación? Bueno, hay una relación directa. Me ha gustado mucho escuchar a todos los televidentes que preguntaban por problemas respiratorios, y las enfermedades cardiovasculares son la gran desconocida de la afectación de la contaminación. Y precisamente de los 9 millones, yo pondría, las últimas estadísticas suben un poco más la prevalencia y la incidencia que tú has dicho, llegan a ser 9 millones de muertes al año por enfermedades atribuibles a la contaminación. Pues de ellas, prácticamente 2/3, o sea, 6 millones, podrían estar relacionadas directamente con las enfermedades cardiovasculares, que son debidas a la contaminación. O sea, que estamos hablando de una gran pandemia que hasta hace poco, gracias a médicos como nuestro pediatra y experto medioambiental, y a ti también, y a la doctora, estamos revelando lo que está pasando a nuestro alrededor. En esta tarde yo veo muy oportuna esta reunión,
porque es un problema que los propios médicos no hemos tenido hasta hace muy poco la información para poder actuar sobre ella, pero hay una relación directa entre enfermedades cardiovasculares y contaminación. Ahora profundizaremos. Sí. Vamos a ver, Isma, antes, una persona de aquí, antes de entrar en las cámaras, en el programa te ha dicho, están aumentando los casos de alergia, y tú le has dicho, y lo que te rondaré. Sí. ¿Cómo puede afectar la contaminación a ese aumento de las enfermedades alérgicas? Bueno, se está viendo que están aumentando muchísimo y además, de hecho, no sé si para el 2050 ya está previsto que el 50% de la población sea alérgica. Cuando hablamos de alergia, la mayoría de la gente siempre piensa en la alergia respiratoria y aquí como que la gente puede entender fácilmente que si hay contaminación uno va a respirar peor y que se va a producir un daño a nivel respiratorio. La mayoría de la gente piensa en el cáncer, que por supuesto quizás sea lo más agresivo, pero también todas estas partículas, como iremos viendo a lo largo de la tarde, pues producen inflamación. Yo cuando le hablo a mis alumnos de las defensas que tiene el cuerpo humano, les comento algo así como si fuéramos nuestro cuerpo una ciudad medieval y tenemos una muralla, ¿no? Nosotros, ¿cuál es el enemigo que nos ataca? Las infecciones sobre todo, pero también las sustancias que producen alergia, todos estos tóxicos, incluido también el humo del tabaco, que tampoco nos lo quitemos de vista, aunque ahora parece que la gente fuma menos, y nuestra muralla sería la piel, fundamentalmente, pero también las mucosas, que son las capas que envuelven tubo digestivo, tubo respiratorio y que son el primer contacto. Bueno, pues todas estas partículas que tenemos lo que hacen es dañar esa muralla. Entonces son los que vienen a atacar y una vez que dañan esa mucosa es más fácil que pasen muchas otras cosas, ¿no? Vendrían otros agentes como los agentes infecciosos, es más fácil que haya infecciones cuando se daña por la contaminación, pero también entran más sustancias que producen alergia, lo que llamamos los alérgenos, que son las sustancias productoras de la alergia. Esta relación parece que se ve como muy clara, pero también, por ejemplo, un tema del que se habla poco cuando hablamos de alergia, y que yo casi siempre lo suelo sacar a colación, que es la alergia alimentaria, pues también se ve muy afectada, porque igual que la contaminación nos afecta a los seres humanos, afecta también a los animales y también a las plantas. En el caso de las plantas lo que va a hacer es que ellas, al sufrir esa agresión, van a producir unas proteínas, que se llaman proteínas de defensa. Nosotros ya en un nivel más científico, proteínas relacionadas con la patogénesis, pero en fin, unas proteínas que crea la planta para defenderse de esas agresiones, ¿no? Y esas proteínas son muy alergénicas, con lo cual eso justificaría también parcialmente el aumento de alergias. No hay duda de que realmente que la contaminación nos está afectando, y luego hablaremos de la piel, que también una de las personas nos han preguntado. En Hablaremos nuestra después. sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego Juan Carlos Ferre y nuestra experta en traducción Mariluz Soler nos van a decir el origen de varias palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, en el programa de hoy toca hablar de la contaminación atmosférica y su relación con las enfermedades cardiovasculares y con el asma. Bien, pues si te parece empiezo por el origen de la palabra contaminación. Significa corrupción por el contacto con una cosa y está formada por cum, que significa junto con, y tag, que significa tocar. De ahí también se cree que deriva tango, este baile argentino. Porque viene del verbo tango y el baile del tango es muy pegado, igual que la tangente. Bueno, de la misma procedencia latina tenemos la palabra contagio, haciendo referencia a la transmisión de una enfermedad de un organismo a otro. Y puede ser una transmisión buena o mala. La risa también se contagia. Esta palabra ya la menciona el filósofo, político, escritor Cicerón, no porque él supiera particularmente sobre microbiología, pero sí porque podía sospechar, pues eso, de que al estar muchas personas reunidas se contagiaban enfermedades. Y una de ellas, muy curiosa su origen, es el asma, porque tiene un origen casi divino. Asma en griego significa jadeo y hace referencia a la respiración entrecortada que sufrían los que tenían esta enfermedad y que creían que estaban poseídos por un ente divino. Solo fue ya mucho más adelante el médico romano Galeno quien separó los aspectos divinos de los aspectos científicos de esta enfermedad. También vamos a explicar el origen de cardiovascular. Cardiovascular es un híbrido que está formado por la palabra griega cardio y vascular, que está formado por vaso y el diminutivo.
y así pues hace referencia a esto del corazón. Bueno, pues así que ya saben, no se dejen contaminar y no se arrimen a las cosas malas, porque las malas se pegan enseguida. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos el origen de algunas palabras, creo que es muy interesante. Vamos a ver, Juan Antonio, háblanos del COP27 y de qué podríamos hacer los sanitarios para mejorar el clima. La cumbre de la COP27 que se celebró estas semanas pasadas, como todos sabéis, en Egipto, es una reunión internacional, una cumbre internacional, la 27 en este año, que esa cumbre del clima tan importante y poderosa. Miren ustedes, yo creo que una de las conclusiones más importantes es que, y tienen que saberlo todos los que nos vean hoy, los médicos y científicos del planeta Tierra estamos muy preocupados, Juan, estamos muy preocupados, estamos en código rojo, en una situación de emergencia climática. Todas las cifras que están compartiendo mis compañeros deberían estremecernos, porque lo que estaba diciendo el compañero de los infartos, de los ictus o de toda esa patología de riesgo cardiovascular, es la que está llenando las puertas de urgencias en todos nuestros hospitales. Esos problemas del asma y los problemas respiratorios que hace que hoy los niños lleven con el bocadillo un bote de Ventolin, muchos de ellos. Es decir, emergencia climática, estamos en código rojo, Juan. ¿Qué cosas podemos hacer? Mira, en el mes de octubre, tengo que decirlo así, en el Comité de Salud Medioambiental a nivel estatal, firmamos por primera vez en España, la primera sociedad científica fue una asociación española de pediatría, que firmamos el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Las sociedades médicas estamos pidiendo colocar a los combustibles fósiles, ese tráfico rodado que decía Paco hace unos minutos, al mismo nivel que el tabaco. Y eso es un cambio radical, tenemos que implicarlo muchísimo. Tenemos la confianza de las familias y de los enfermos, se supone que sabemos los efectos relacionados con la contaminación y sabemos cómo tratarlo, y es un acto de responsabilidad. ¿Qué podemos hacer? Mira, desarrollar grupos de salud medioambiental en todas las sociedades científicas, capacitarnos y de abrir departamentos de medicina ambiental en todos los hospitales de referencia en las comunidades autónomas. Hacer programas como este, Juan, de verdad, enhorabuena, porque esto ayuda a generar cultura tan importante. Ese resumen de la COP27 es: estamos muy preocupados, estamos en código rojo. Es decir, esa temperatura del clima que está creciendo, porque contaminación y cambio climático están totalmente relacionados, porque los orígenes, las causas y lo que vaya a solucionarlo son los mismos. Son los mismos, Juan. No, realmente es muy importante la labor de concienciación que estáis haciendo desde algunas sociedades y tal. Y es verdad que los médicos hasta ahora hasta hace unos años no se ha participado de esta preocupación y sin embargo ahora yo creo que... Ya he notado el cambio, Juan. Ya. Llevo 23 años de mi vida trabajando para la salud y el medio ambiente como clínico. Yo ya he notado el cambio. Esta mesa es un ejemplo. Yo ya lo llevo notando hace unos 4 o 5 años, en el que Lancet, la Organización Mundial de la Salud, dijeron: basta ya, no podemos más. El método, el sistema de salud que tenemos hasta ahora en todas nuestras naciones ya no puede más. Yeah. Necesitamos reinventarlo en base a estas necesidades verdes y ambientales. La buena noticia, Juan, es que no es invisible la contaminación. Y eso, aunque parezca dramático, ya no es invisible, porque uno baja al puerto de la cadena y a nuestros televidentes lo verán, el que venga de Cartagena verá cómo se ve esa boina en la ciudad de Murcia. No es invisible y es triste y dramático, pero es una buena noticia, porque eso nos permitirá encontrar las soluciones, Juan. Tendremos que empezar a ver soluciones, sí. Vamos a ver, Paco, en el proceso ¿qué sucede en el proceso de contaminación urbana, en esa nube que se forma cuando en los valles y todo esto? Pues entre tanto se forma esa nube condensada, todos somos fumadores pasivos con la contaminación atmosférica, al final nos afecta a todos los que estamos en la ciudad. Hay un proceso de inversión térmica, hay un cambio en el funcionamiento normal cuando el aire caliente, cuando hacemos fuego, pesa menos y tiende a irse hacia arriba. Si en épocas frías de situaciones anticiclónicas, por eso ahora, otoño, invierno, esas son las etapas del año en las que se va a cambiar esa situación, se genera una tapadera, una especie de tapadera a 200 metros de altura de una ciudad en la que tienes miles y miles de coches funcionando, quemando litros de gasolina y de gasoil,
pues llega un momento en el que el segundo día no, tercero, cuarto, ya empiezas a notar esa boina que decía Juan Antonio del Puerto en la cadena. Y ese es ya mortal, porque ahí no respeta a nadie. Evidentemente, los que peor lo van a sufrir son los críos, los niños en jardines, haciendo ejercicio físico y respirando mucho más ese aire, ¿no? Muy bien. Sí, realmente la contaminación sí que no respeta a nadie, ¿eh? Porque uno puede fumar por ahí solo y le perjudica a él, pero la contaminación obviamente nos perjudica a todos. Sí. Vamos a ver, Tomás, factores de riesgo cardiovascular clásicos lo sabe ya todo el mundo, que favorece el infarto, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, sí, etcétera. Pero ¿es la contaminación un factor de riesgo cardiovascular? Porque yo he llegado a leer que respirar el aire en Nueva Delhi equivale a fumarse 2 paquetes de tabaco diario. ¿Eso es así? Eso es así, puede serlo, sí. Evidentemente, por los mecanismos que ha comentado el compañero Francisco. Evidentemente, las sociedades científicas, y en este caso también la española, y gracias al impulso y a los estudios previos, la Sociedad Americana del Corazón, la American Heart, la American College, reconocen la contaminación como un factor de riesgo cardiovascular a la altura del tabaco. Bueno, si cronometramos en qué orden de intensidad o de prejuicio supone la contaminación, diríamos que está incluso por encima del colesterol, está por encima del sobrepeso y está por encima del sedentarismo. Es decir, que es un riesgo muy, muy evidente que tiene un impacto de 6 millones de muertes al año de enfermedades cardiovasculares. Y esta sensibilidad ya la tenemos los médicos y en especial, en este caso, los cardiólogos. Y se ha creado una sección en la Sociedad Española de un grupo de trabajo. En el último congreso que se ha realizado en Palma de Mallorca de la Sociedad Española de Cardiología hay una sensibilidad especial con gente experta que ha venido de Nueva York a hablarnos de los protocolos que tienen allí. Ahora comentaré algún estudio que está en marcha y que ha demostrado los beneficios de controlar ese factor de riesgo. Y te comentaré como anécdota que hace 30 y tantos años que yo estaba formándome en México, capital, 30 millones de habitantes, coches viejos, gran contaminación, se decía que era el país más contaminado del mundo, también la mayor incidencia de enfermedades congénitas. O sea, esto es un problema que afecta, no nos afecta cuando ya somos mayores, sino que afecta desde el propio nacimiento. Y la prevención de las enfermedades cardiovasculares tenemos que incidir, que es el capítulo que me toca a mí hablar, desde la pediatría. Esto es importantísimo que se conozca y se diga. Sí, sí, pero hay millones de personas en España tomando estatinas para bajar el colesterol y viven en barrios contaminados con el hongo. O sea que, claro, claro. Vamos a ver, Isma, ¿podríamos decir que se ha desarrollado una alergia a la contaminación? Bueno, eso no, aunque sí que la contaminación hace que aumente la alergia, pero no es que las personas nos hagamos alérgicas a la contaminación. Hay mucha gente que, es que me he hecho alérgico a los ambientadores, me he hecho alérgico a los cambios del tiempo. Bueno, que ahí habría que matizar alguna cosa, pero al frío. Lo que pasa es que las partículas estas que inhalamos, pues como ya he dicho, por un lado alteran las mucosas, ¿no? Hablamos de la respiratoria, concretamente. Pues te afectan, dañan el epitelio, la mucosa, la capa que recubre los bronquios, y la nariz también, no nos engañemos. Entonces, una vez que se daña, pues es más fácil que entren las sustancias, los alérgenos. Y también hemos dicho que las mismas sustancias, estas moléculas, las partículas de pequeño tamaño, pueden alterar, eso está súper demostrado en los pólenes, cambian la estructura de los pólenes. Entonces se producen unas proteínas que nuestro organismo la reconoce como algo más perjudicial y entonces desencadena una reacción contra ellas produciendo alergia. O sea que no es que se haga alérgico uno a la contaminación, pero la contaminación influye, lo primero por el daño que produce y la inflamación esa que hay a nivel de la nariz y de los bronquios, que hace que entren más las partículas, pero además es que las hace más alergénicas. O sea más que... perjudicial. Juan Antonio, tú en un artículo que leí, que habías escrito tú en el Consume y tal, hablabas de grupos de personas vulnerables. Sí. ¿Cuáles serían las personas más vulnerables? Las personas más vulnerables, y no por este orden de importancia, pero son los grupos identificados. Mira, son los niños, que tienen muchos años de vida por delante para observar los efectos de esas exposiciones tan tempranas y están mucho más expuestos que los adultos, los ancianos, los enfermos crónicos, las embarazadas y madres lactantes. Esos serían los grupos especialmente vulnerables a los cuales debemos dirigir especiales atenciones. Juan, esta región tiene un departamento de salud medioambiental pediátrica
que es referencia nacional e internacional. Debemos decirlo así, lo que estamos pilotando y desarrollando en Murcia es lo que ha dado lugar a esa comisión en la Sociedad Española de Cardiología y otras que vendrán detrás. Desde Murcia estamos colocando escenarios, y Paco lo sabe bien, para esa COP25, 26, 27 y las que vendrán. Murcia, lo que estamos haciendo en este departamento, estamos muy preocupados, Juan, porque, mirad, todos pedimos analíticas todos los días, todos los médicos. Y yo os reto, os desafío a vosotros, ¿cuántas veces le dais un sensor de contaminación atmosférica a vuestros enfermos para que elijan la ruta? Lo hago yo en mi departamento, que es una cápsula, en Murcia, sí, hay que decirlo, aquí en Murcia, muy murciana, de lo que está por llegar en la medicina. Es decir, necesitamos incorporar laboratorios, necesitamos la sensorización de la vida, dar oportunidades tecnológicas que ya tenemos, que son accesibles, que son baratas, que en Murcia las estamos utilizando médicos ya en el planeta Tierra para exportar ese modelo al resto de la nación y del continente, y desde luego estoy convencido de que tenemos que desarrollar todas esas capacidades en la medicina. Y tú, Juan Antonio, me puedes dar una cápsula, digo a mí o a cualquier persona, me da una cápsula y yo voy detectando Juan, dónde hay más contaminación, y puedo ir por sitios menos contaminados. Me lo he dejado en el auto, pero llevo un sensor de contaminación que lo llevo en la bicicleta, cuando salgo a caminar, se lo doy a mis enfermos, para que elijan la ruta por las cuales van a respirar mejor calidad del aire. Bueno, pues mañana paso a verte para que me dé uno. Esos sensores van a ser muy importantes, igual que pedir el plomo, por ejemplo, en todos los pacientes de la Sierra Minera con riesgo cardiovascular, lo tendríamos que estar haciendo desde hace 20 años. Tiene una relación lineal. ¿La carboxiemoglobina la pides? La hemoglobina que está... Yo probablemente sea, todavía sea esa avanzadilla de la medicina en la que pido mucho, porque está disponible además. Sí, sí. Es decir, Juan, el laboratorio de salud pública que hay en nuestra región, que es tan bueno y buenísimo, Paco Pacheco, muchas gracias, Paco, por todo lo que estáis haciendo en tu servicio. Fíjate, él está midiendo y haciendo pruebas. Cuando hace décadas fui a pedirle, por favor, en estos enfermos podríamos hacer esto, y él me dice, Juan, esto lo estamos haciendo en animales desde hace décadas. El problema es que hoy la ciencia está caminando en paralelo. En esta mesa estamos intentando ponernos de acuerdo en algunas cosas, pero estoy convencido que se están haciendo ya muchas cosas en cardiología, en alergia, en pediatría, en los departamentos de medio ambiente, pero necesitamos intercambiar los cromos. La tecnología ya está ahí. Nos están esperando. ¿Esas cápsulas son fáciles de conseguir? ¿Son asequibles para la gente? Sí. Los sensores de contaminación atmosférica valen bastante, la mitad que a lo mejor alguno de los inhaladores que tú recetas. Seguro, ¿eh? Bueno, pues nos compramos. Pero necesitamos entonces más información. Ya llegará. Incluso los propios médicos. No, yo te digo, yo mañana voy a por... Vamos a ver, Paco. ¿El tráfico ha sido siempre la principal fuente de contaminación? No. El tráfico se ha disparado en las últimas décadas y se ha convertido en la más importante y más general, el que afecta a más número de personas. Pero en la región, históricamente, hemos tenido, mira, hace 40 años Cartagena era, junto con Avilés, la ciudad más contaminada de España. Tenías una histórica fundición de plomo que era la más grande de Europa. Tenías varias plantas de fabricación de ácido sulfúrico, ácido nítrico. Todo eso está hoy deslocalizado. Desde hace décadas está en Indochina, en África, y todo eso era una industria de base. Incluso había una central térmica de chapapote. Imagínate lo que es quemar 1 millón de toneladas, donde hoy tiene Iberdrola una central de ciclo combinado de gas natural en Escombreras. Allí había una gigantesca planta de producción de energía eléctrica que permitió la industrialización de toda aquella zona en los años 40. Y bueno, pues generaba un nivel de contaminación enorme. En otros lugares, pues también pues había una práctica en la agricultura de quemar los plásticos agrícolas. Había incluso una práctica, yo recuerdo, hace 30 años, decíamos, bueno, ¿cómo es posible? Tenemos que concienciar a la industria del mueble de Yecla, porque sistemáticamente los viernes quemaban todos los disolventes, todos los barnices que le habían sobrado, hacían limpieza y demás. Bueno, todo eso ha cambiado radicalmente. ¿Y qué se ha quedado? Pues se ha quedado en las ciudades, conviviendo con nosotros, pues es que son 800.000 coches los que tenemos en la región,
para allá y para acá. 800.000 y metemos 20 y tantos mil nuevos. Uno cada 2 personas. Sí, es que quemamos muchísimo combustible. Yo por esto que has comentado, mira, me ha venido a la mente. Nosotros, mis padres vivían en Cartagena y se vinieron a vivir a Murcia, ¿no? Pero en Navidad y en Semana Santa nos volvíamos a Cartagena porque era como la casa de la familia, ¿no? Y mi madre tenía un asma muy leve, porque ella se daba el Ventolin y no se lo daba muy bien, nunca tenía problemas, pero en cuanto que llegábamos a Cartagena se ponía enferma. Yo al segundo año me di cuenta y le dije a mi padre, papá, la mamá cada vez que venimos a Cartagena se pone mala. Y dice, ya no vamos más. Nunca más volvimos a... estoy hablando de hace 40 años. Pero mira, los que vayan ahora... Os voy a decir una cosa, ahora, cuando termines. No, es lo que decía. Cuando visitamos Cartagena ahora, nos encontramos en el puerto, en el Cabezo de San Pedro, donde está Santa Lucía, una chimenea de hormigón de 100 metros de altura. No sé si te has fijado. Sí, conozco perfectamente. Eso fue una medida correctora para luchar contra la contaminación atmosférica en aquellos años. ¿Y saben qué consistía? Además se gastaron 100 millones de las antiguas pesetas en construir esa chimenea. Se trataba de difundir, ganar altura, para que se fuera más alto y para se difundir. difundiera. De hecho, rompió los 200 metros estos de la capa de inversión térmica que también se daba en Cartagena y luego los trazadores indicaban que llegaba a Madrid. Paco, como estamos hablando de Cartagena y no quiero que quede la imagen de lo hace 40 años, ¿la contaminación en Cartagena es menor que ahora en Murcia? ¿O no? La contaminación en Cartagena es, yo diría que menor, porque el tráfico ahora incluso en Cartagena es el principal protagonista y Cartagena lo ha hecho muy bien. Tener una ciudad que apuesta hace ya muchos años por la peatonalización de las calles, eso es una riqueza enorme. O sea, es convivir con algo tan sucio como los vehículos y sobre todo cuando están al lado de los jardines, al lado de los colegios, eso es tercermundista, es lo peor. Bueno, Cartagena en eso lo ha hecho muy bien. Muy bien. No, es para dejarlo claro porque parecía, es verdad. Vamos a ver, Tomás, como cardiólogo experto, vamos a ver, ¿la contaminación empeora las enfermedades cardiovasculares o es capaz de producirlas? Las dos cosas. A y B. La contaminación sabemos que tiene un mecanismo como la aterosclerosis, o sea, es un mecanismo que te oxidas por dentro. Las arterias nuestras, que son, siempre pongo este ejemplo, pero es que es muy ilustrativo para todo el mundo, que son blanditas cuando naces, que son de caucho, de goma, en este caso son biológicas, pero no están duras y se oxidan con la propia edad, con el colesterol, con el fumar, con la diabetes. Pues los mecanismos de la contaminación son prácticamente los mismos. Estas mini partículas por debajo de 2,5 micras que se meten ahí, el dióxido nítrico y todas estas sustancias, lo que hacen es colonizan el vaso, que tiene una actividad, tiene vida propia, va perdiendo esa elasticidad, sus mecanismos de limpieza, la arteria se autolimpia, coge el colesterol malo y esos mecanismos se van deprimiendo, se hacen deletéreos y entonces la arteria se pone rígida. Pero no solamente actúan a nivel de las arterias, que las endurece y las estrecha, sino que también actúan sobre lo que va dentro de las arterias. ¿Qué va dentro de las arterias? La sangre. Producen protrombina, activan todos los mecanismos de coagulación. Todos esos mecanismos, y claro, si esa arteria está dura, obstruida, rígida, pues también se va a ocluir con más facilidad porque hay más turbulencias, se elongan y ahí se producen infartos, anginas y todo este tipo de mecanismos. Pero además también se ha visto que la contaminación está directamente relacionada con la hipertensión arterial, porque el sistema nervioso simpático se activa más, con esas arterias más rígidas, hay unos mecanismos que hacen que sean más hipertensos y además, curiosamente, también hay más fibrilación auricular. La gente que padece una contaminación directa, pues se ve que la pila que tenemos de nacimiento, que es el nodo sinusal, que está en la aurícula derecha, pues deja de funcionar bien y son pacientes que tienen más fibrilación auricular que el resto de la población. Estaba preparando el programa, hace muy poco salió un exceso reportaje y esto lo sabemos ya. En jóvenes. En jóvenes, sí, por esto te digo que hay una relación muy directa con este Madre mía, este mecanismo. Me está dando no sé qué. Tenemos que poner mucho el ojo a la contaminación. Que nos esté
estén viendo el programa. Preventivo ya. Yo creo que no, Juan, yo pienso que no. No, escucha, vamos, el problema está, es real como la vida misma No y hay es que ponerlo invisible. encima de la mesa. No, invisible no es, desde luego. La buena noticia, Juan, es que conocemos las causas, y esa es una buena noticia, conocemos las causas. Sí. Y luego además, y también es importante que lo sepan los que nos estén viendo hoy, que ya hay modelos, hay experiencias en ciudades, que es de lo que estamos hablando ahora, en ciudades, en el planeta, de éxito, en el cual con pequeñas medidas, en las cuales se incluye esa peatonalización, horizontalización, el dar más al peatón y quitarle al coche, el evitar las quemas esas de rastrojos y toda esa historia, que con pequeños cambios mejora la calidad del aire rápidamente. Y eso hace, fijaros bien, hace 3 años publicamos cómo la estación de San Basilio, el nivel de contaminación atmosférica de PM10, que es lo que mide ahí, estaba correlacionado con el número de ingresos por problemas respiratorios en la Resaca. Es que lo que el murciano, el habitante de la ciudad de Murcia, tiene que saber es que esa estación de San Basilio, que estas últimas 3 semanas ha estado pitando, voy a decir así, superando esos límites, es decir, eso está correlacionado con los ingresos y todas las visitas por problemas respiratorios que tenemos en las urgencias de nuestro hospital, en la Resaca, que son los niños y las niñas murcianas. Sí, que es una realidad como la copa un pino, vamos, que... ¿Y que hay soluciones? Bueno, ahora, ¿y que ya se han probado? Ahora hablaremos de todo eso. Isma, las partículas diésel, ¿cómo contribuyen a la producción de alergia? Bueno, como ya hemos dicho, por un lado, inflamando la mucosa, por otro lado, también tienen una acción estimulando los músculos de los bronquios y hace que se cierren, que es lo que pasa en las crisis de asma, lo que llamamos la broncoconstricción, o sea que el bronquio se cierra. Entonces las propias partículas diésel ya tienen una acción irritante que hace que se contraiga. Dañan el epitelio, con lo cual entran más los alérgenos. También hemos dicho que se unen a pólenes y a otras partículas alergénicas haciéndolas más inmunogénicas, ¿no? Pero es que además también las partículas diésel pueden actuar directamente sobre el sistema inmunológico y hace que se produzca la sustancia que causa la alergia, que es la inmunoglobulina E. Entonces, lo miremos por donde lo miremos, es que son unas partículas que es que te pongas por donde te pongas y luego ya hablaremos de otros daños que no son tan directos, pero es que las partículas diésel, que las llamamos así, son partículas que se liberan del combustible, que son de un tamaño muy, muy pequeño. Al ser tan pequeño, hace que con esos millones de toneladas que nos inspiramos, pues lleguen un montón a los bronquios. Muy bien. De los vídeos que hacemos para nuestro canal de salud, lasaludentusmanos.ucam.edu, y dentro de la sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, hemos elegido hoy las galletas María. Galletas María, ¿me las compro y me las como o no me las compro y no me las como? Vamos a ver, yo en principio no me las compro y no me las como, pero vamos a ver lo que nos dice. Bueno, estas son la María original 1874. Hay que decir que la galleta María, así como tal galleta, no ha tenido mala fama, es decir, decían, yo me tomo unas galletas María. Bueno, pues vamos a ver realmente si se pueden tomar o no. Veamos los ingredientes. Mira, primer ingrediente y por tanto el que lleva más cantidad, harina de trigo. Pero luego lleva, y no es integral por supuesto, porque si fuera integral lo pondría, azúcar, mantequilla, es decir, la grasa de la leche, jarabe de glucosa, leche condensada, caramelo, gasificante, sal, etcétera, ¿eh? Es decir, volvemos a decir casi siempre lo mismo en este tipo de productos, pero es que cambian en las concentraciones y tal, pero son siempre lo mismo. Alimentos ultraprocesados, se cogen distintos componentes de alimentos y algún alimento como la harina de trigo, se mezclan y nos sale este alimento. Si nos vamos a la información nutricional, fíjate que es un alimento que tiene muchas calorías. 100 gramos tienen 420 calorías. Es verdad que la gente no se suele tomar 100 gramos, pero de entrada es un alimento hipercalórico. Tiene 9,6 gramos de grasa, saturada 6,1, es decir, casi 2/3 son saturadas. Recordar que las grasas saturadas son las que, tomadas en exceso, aumentan el colesterol y son perjudiciales para la salud. Y luego, de azúcares tiene 75, hidratos de carbono 75, de los cuales azúcares 29. Es decir, un poco
menos de la mitad de los hidratos de carbono son azúcar. Por tanto, volvemos a lo de siempre: azúcar, grasa saturada, chute de placer al cerebro, te comes una y te tienes que comer 5 o 6 seguidas. Por tanto, la mejor manera de no tomársela es no comprarla y no tenerla en la casa. Esto no quiere decir, hemos dicho, este producto como cualquier otro producto, que de manera excepcional, y no de manera excepcional de manera excepcional otro, de manera excepcional otro, sino al final lo tomamos todos los días, ¿no? Entonces, alguna vez tomar una galleta María, pues no habría ningún inconveniente, pero excepcionalmente. Bueno, pues ya sabemos un alimento que realmente todos teníamos como... Yo recuerdo que todavía en la risaca, en las dietas que le dábamos a los diabéticos, ponía 4 galletas María, o sea, en el desayuno o tal o tal. O sea, que es que también como con la contaminación hemos ido aprendiendo y nos hemos dado cuenta de todos los alimentos malos que estábamos tomando. Pero continuando con el tema de hoy, que Juan Antonio, como tengas el mismo éxito tú en la contaminación que yo he tenido con la alimentación, vamos dados, ¿sabes? Ya te lo digo. Pero están cambiando las cosas, Juan. Bueno, en la alimentación a mal, a mal. Mira. Espero que en la contaminación sea mejor. Vamos a ver, en las ciudades son las zonas más contaminadas, pero por ejemplo hay mucha gente que vive en zonas residenciales, ¿no? Uno puede tener la sensación de que porque vive en un barrio residencial tiene menos contaminación que el centro de la ciudad, porque acaba de decir Paco que la torre esa de Cartagena, la chimenea, se han detectado las partículas en Madrid. Entonces... Ya, hace 40 años, Juan. Hace 40 años. Queda como arqueología industrial. Ya. Pero es la idea esa. Si uno vive fuera de la ciudad en una urbanización, aunque pase una autovía cerca... Cuéntanos. Bueno, las fuentes de contaminación principales que están vinculadas al tráfico, sí, también pues a la quema de residuos o de rastrojos, otra serie de emisiones. Mira, nosotros trabajamos con una escala de Likert, Juan, que para mí me parece mágica, porque está perfectamente correlacionada cuando nosotros le preguntamos a las familias, niños con problemas con enfermedades crónicas, y le preguntamos, mire, imagínese usted que abre todas las ventanas de su casa, no vale el ruido, no le estoy preguntando por el ruido, la molestia, no, es decir, ¿cuánto le molesta a usted los gases, el humo o el polvo? 0, ninguna molestia, y 10 es insoportable. Mira, tenemos familias que viven en entornos que, dice uno por lo que piensa, ¿no?, su creencia, dice, no, que tiene buena calidad del aire, no entiendo por qué me ha dicho que tiene 9 y 10, que la calidad del aire es mala. Y hay una correlación perfecta en esa escala, y cuando hacemos y nos desplazamos o le damos el sensor de contaminación a esa familia, entonces vemos que tiene una cantidad de compuestos orgánicos volátiles o de partículas, porque sí, viven en una zona residencial, pero tiene a lo mejor una actividad industrial cercana a 50 metros que no he pensado en ella, relacionada con combustibles fósiles, por ejemplo, o tiene algunas actividades que contaminan ahí su entorno. Por eso, esa sensación que pueden tener algunas personas, hay que darle valor, porque es verdad que la contaminación ya no es invisible, Juan. Entonces, lo que tenemos que trabajar, yo digo que es por renaturalizar los entornos en los que convivimos. Mirad, algo que nos preocupa mucho, porque la contaminación es el reverso de algo que es importantísimo, porque la contaminación es el reverso de la desconexión con la madre naturaleza. Y la expresión máxima de la madre naturaleza en Murcia es el bosque que hay ahí arriba, a pocos kilómetros, pero también si plantamos árboles y llenamos de parques urbanos nuestras ciudades, va a mejorar la percepción de calidad del aire y va a mejorar la calidad del aire, porque los árboles y toda esa naturaleza urbana contribuye a disminuir la contaminación y a contrabalancear y mitigar sus efectos. Necesitamos enraizar. Juan Antonio, una iniciativa que hay que contarla muy interesante, que cada niño que nacía en la risaca plantaba ahí un árbol con la familia, de tal manera que y habéis creado un bosque así, de tal manera que la familia y el niño, como han crecido a la vez, van a verlo, lo riegan, ¿es así o no? Exacto, eso se llama prescripción de naturaleza. Necesitamos, tú fíjate lo que yo planteaba, y lo hemos hecho durante 3 años, 24.000 murcianos, hay que decirlo así, han plantado su árbol en esta región. Algunos padres me envían las fotos ahora, que tienen 7, 8, 9 años, dicen, mira mi hijo, y me mandan la foto de un pino que tiene 3 metros. ¿Esto se hace en otras comunidades? Mira, a raíz de lo que hemos hecho aquí en Murcia, se ha reproducido en Gerona, se ha reproducido en Zamora, en Asturias, en México, sí, en México, Argentina.
Necesitamos reconectar. En esos espacios verdes yo quiero que los enfermos con riesgo cardiovascular vayan a rehabilitarse. Necesitamos renaturalizar las ciudades, llenar de parques urbanos. Vamos a ver, yo no sé si te harán caso, pero claro lo estás dejando. Bueno, de todas formas, también te voy a decir una cosa, hay que tener en cuenta qué tipo de árboles plantamos. Porque, y ahora entro yo, porque tenemos ciudades como puede ser Madrid y Barcelona, que han plantado muchísimo plátano de sombra, que es el árbol que tenemos en el Tontódromo, en Alfonso X el Sabio. Aquí en Murcia hay pocos. Aparte de castigo, porque siempre es sucio, porque cuando no está el polen está la pelusilla, cuando no las hojas, cuando no... Pero ese árbol crea una cantidad de alergia en las ciudades. Por eso hay que... en una mesa conjunto para hacerlo bien. Entonces hay que plantar árboles, pero hay que hacerlo con sus estudios también de que no sea... o ir mezclando, porque necesitamos enraizar a las personas, es decir, árbol habrá que plantar, el que haya que plantar me parece muy bien, pero necesitamos enraizar a las personas con su territorio. La ciudad de Murcia, yo lo vivo con tristeza, en nuestra ciudad, con esos alberos. Es verdad, faltan esos paseos, esos corredores verdes entre las ciudades. Fíjate, la evidencia científica lo que de verdad demuestra, fíjate, más que tener grandes parques, es que haya conectividad entre un montón de parques pequeños. Necesitamos que hoy los murcianos que nos vean tienen que saber que sus hijos, y es el primer estudio que se ha hecho en España, Juan, y es primicia de este programa. Lo hemos hecho con 3.500 escolares de Murcia, de nuestra región. Tenemos un déficit de contacto con la naturaleza. Hoy los niños tienen 4.000 amigos en Facebook, o en Instagram, o sus redes esas, TikTok, o cosas de esas. Pero no tienen ninguno para salir a jugar al fútbol. Y estamos pidiendo que disminuyan el riesgo cardiovascular, que mejoren su función pulmonar, y los tenemos encerrados en la habitación. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, Paco, ¿habrá una normativa europea de lucha contra la contaminación? ¿Qué normativa hay y si es eficaz? No es eficaz. Vale. Es un desastre. Vamos bien. La política europea en materia de lucha contra la contaminación ha sido un fracaso. Igual que está basada en el mismo mecanismo que la lucha contra el ruido de tráfico. Voy a poner en marcha cada vez controles más exigentes, los vehículos nuevos contaminarán menos, pero tenemos muchos más, con más recorrido. A los pocos años se anulaba la ventaja. Prácticamente eso ha sido un enorme desastre. ¿Sabes cuál es? Tenemos que ser un poco optimistas. Antes hablaba ahí de la pasada COP27 en Egipto. Por ahí viene la solución, ahí sí que no hay marcha atrás. Si no hubiéramos tenido, entre comillas, la suerte de que en el tubo de escape de los vehículos con los que hemos llenado la ciudad no salieran en paralelo unos tóxicos peligrosísimos para la salud, como estáis hablando, y algo que no afecta a la salud, pero que produce cambio climático, que es el CO2, si eso no hubiera estado unido, seguiríamos durante décadas con esas 20.000 muertes, según la Agencia Europea de Medio Ambiente en España, prematuras correspondientes a esto. O sea, seguiríamos así, Yo lo he vivido durante 40 años y sé que las políticas de medio ambiente ahí han sido ineficaces, y eso que en ese aspecto, como en otros muchos, tenemos cedida soberanía a la Unión Europea, y es lo que dice la Unión Europea. Pero ahora con el cambio climático ya no se la juegan, no se la pueden jugar. Hay un compromiso internacional claro de la Unión Europea, está liderando la lucha contra el cambio climático. Sabe que reducir las emisiones de un sector importantísimo, que casi se acerca al 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los vehículos, le va a dar soberanía, independencia, porque tiene una dependencia enorme energética. La Unión Europea, eso es fundamental. Ahora lo estamos viendo con la guerra de Ucrania. Si unes eso a unos costes elevadísimos en salud que va a tener y que está teniendo ya el cambio climático no va a venir, ya lo tenemos, pues lo tienen clarísimo. Entonces, hachazo, por decirlo de una forma rápida, como nunca al tráfico. Para empezar, en 2035 ya no se pueden fabricar, no se puede vender ningún coche de gasolina ni de gasoil. Las ventas de coches de gasolina y de gasoil han caído un 70% en los últimos 3 años. Y eso solo con
esos mensajes, con esa llamada de atención. O sea, que tú crees que incluso aparte de las medidas legales, la población en general sí se está mentalizando un poco, como decía Juan Antonio. Sí, se está mentalizando, la población es fundamental, claro. Hombre, yo diría, además de plantar árboles, los médicos teníais que preguntarle al enfermo, ¿ha venido en un coche o ha podido venir andando, que es mucho más saludable? Porque yo vengo andando. A ver cuántos compañeros vuestros en centros de salud van y vienen andando, porque por cada kilómetro que se desplacen, igual que cuando van al Corte Inglés a comprar, están emitiendo un montón de contaminantes graciosamente. Yo quiero reforzar eso. Mira, desde hace un año y medio aproximadamente hemos introducido en todos los enfermos crónicos, y será fantástico en el riesgo cardiovascular y en los problemas de alergia y demás, la huella de carbono personal o familiar. Es decir, en mi historia clínica, en las historias clínicas de nuestro servicio en medicina ambiental, lo primero que aparece es la huella de carbono personal o familiar. Y es el indicador que vamos a utilizar los médicos en el 2050. Ya sabéis que vengo 20 o 30 años, yo me he trasladado del futuro para estar aquí con ustedes, que esto es muy agradable. Será el indicador de salud global más importante en las personas, porque con un número podremos saber si come mucha carne, ultraprocesados, o come más vegetales, va en bicicleta, camina, no tiene coche de combustibles fósiles y tiene un hogar energéticamente neutro. Desde luego, vamos a ver, Tomás, dentro de las enfermedades cardiovasculares está claro que puede afectar, pero ¿cuál sería la enfermedad que más prevalente como consecuencia de la contaminación? Bueno, pues de los mismos mecanismos que he comentado que hacen el contaminante dentro de nuestro organismo, que era endurecer las arterias, los mecanismos de limpieza, el organismo se oxida, y la más prevalente es la cardiopatía isquémica. Fijaros que el infarto agudo de miocardio, la angina de pecho, es de las enfermedades cardiovasculares la más dominante, pues gran parte de esa culpa la tiene la contaminación. Yo creo que los programas de rehabilitación cardíaca, hay que hacer prevención primaria siempre, es decir, hay que vivir desde niño, porque sabemos ya en las autopsias de la guerra de Vietnam, vimos soldados de 20 años que tenían las arterias, las estrías grasas, y ya sabemos que es un proceso que empieza desde la niñez, y va a empezar más si tenemos más contaminación. Entonces, y sobre todo los que han tenido ya un infarto, tenemos que hacer lo que se llama prevención secundaria, ejercicio, alimentación, afectos, todo esto es muy importante, pero la contaminación, a mí el dato que me estás diciendo tú, Juan Antonio, me parece impresionante meterlo en la historia clínica. Y lo que es más importante es sensibilizar a los cardiólogos, que somos de las primeras sociedades que hemos cogido este testigo, propiciada por gente como tú, tan dinámica, Juan Antonio, y tan comprometida, y valga la palabra. Pues nosotros, yo lo voy a meter en el programa, sabes que mi hospital fue pionero en la rehabilitación cardíaca en la región de Murcia, pues vamos a hacer ese dato en la historia clínica, porque es importantísimo. Tan importante es... Voy a dar un dato, hay un estudio americano muy curioso, sabes que me gusta siempre traer algún estudio de impacto, de muchos pacientes, 1.700 pacientes, fueron seguidos 55 meses, y aquellos pacientes que fueron tratados, y después hablaremos si quieres del tratamiento, pero que consiguieron eliminar por la orina más elementos tóxicos, tuvieron menos con otro grupo control. Los que, claro, tuvieron menos reinfartos, menos angioplastias, se les abrieron menos las arterias, tuvieron menos muertes por causa de infarto, y los que más se beneficiaron fueron los diabéticos. O sea que en muy poco tiempo, desde que empezaron a ser tratados, obtuvimos ya unas ventajas impresionantes. Está quedando claro. Y hay una cosa que me llama la atención. En las zonas rurales hay más árboles. Y hay menos alergias que en las ciudades, que hay menos plantas. ¿Eso por qué? Bueno, de eso hemos hablado ya, el fenómeno de inversión térmica, que hablaba Paco, de que se hace como una capa con el calor, con el cambio climático que tenemos, hay una capa en la que hace, en las zonas contaminadas, que no suban los aires calientes a la superficie y se quedan los pólenes más en contacto. Entonces, aunque tengamos menos árboles, que a pesar de lo que pueda haber parecido, yo estoy a favor de que se planten árboles, y además, cada vez que voy al monte
y veo y me dicen, no, es que esto están replantado, y digo, pues estupendo, vamos a seguir replantando, que qué bonito está el puerto de la Cadena, aparte de lo beneficioso que es. Claro. Entonces, lo que te decía es que se queda el polen más tiempo acumulado porque se queda en esa capa donde se quedan todos los contaminantes, no solo los contaminantes, se quedan también pues pólenes y se quedan también otras partículas. Lo que pasa es que, por ejemplo, las partículas de ácaros o de animales son más de interior de las casas, entonces quizás en ese punto pues se afecte menos por el tema de la contaminación, pero eso puede justificar el que haya más alergia con menos árboles. Vamos a ver, Juan Antonio, ahora todo en el móvil, mucha gente en el móvil, pues vemos el tiempo, que todos tenemos la manía de mirarlo. Y entonces te pone calidad del aire y da 6 categorías, buena, razonablemente buena, regular. Vamos a ver, ¿eso qué quiere decir exactamente? Y si cuando pone que es mala sería aconsejable llevar mascarilla. Pues claro, depende, es una de las medidas más eficientes para disminuir la exposición a partículas finas y partículas de 2,5 y menos. Es decir, sobre todo, fíjate, en estos episodios de contaminación que hemos tenido, de intrusión de polvo sahariano y de las emisiones de las quemas agrícolas y del tráfico en la ciudad de Murcia, pues yo estoy convencido que dentro de muy pocos años, todos los médicos, fíjate lo que voy a decir, Juan, todos los centros de salud, centros hospitalarios tendrán sus paneles de televisión, porque tenemos una red de calidad del aire que hay 10 puntos, corrígeme Paco, 8 puntos en la región, que tenían que estar disponibles para que los ciudadanos les llegue a su teléfono, donde sea. Entonces, cuando saltan las ppm o las PM10 o las PM2,5 de tantas partículas por metro cúbico, pues sería aconsejable que, ya se sabe, que los niños pequeños, asmáticos o pacientes con riesgos crónicos, riesgo cardiovascular, no hagan actividades al aire libre o se protejan, o que lleven un sensor que tendremos que darle a los enfermos para que elijan sus rutas, o que se pongan mascarillas, las FFP2 estas, para las partículas, igual que para los virus, disminuye la exposición. Pero lo importante en esto de verdad, pienso que es crear una ciudad de Murcia en este caso, y las ciudades de nuestra región, con un aire más limpio, y hay que sacar los automóviles, y hay que disminuir las quemas agrícolas, y regular el humo de la chimenea un poco. ¿Ponemos mascarilla cuando salga que está muy mal controlado? Sí, hay que hacerlo, sobre todo los enfermos crónicos con riesgo cardiovascular, asmáticos y demás, porque va a disminuir la exposición. Vale. Ha tenido que llegar la COVID-19 para hacernos la clarividencia de que las mascarillas disminuyen la exposición a partículas. Tamaño parecido. A la COVID. Sí, has dicho tú antes que hay partículas que son del tamaño del COVID. De todas formas, y perdona, yo veo muy bien, porque además tú que eres una persona súper entusiasta que está... Es decir, son 70 trabajos indexados en PubMed, varios libros, pero una trayectoria de lo que más te de 2 digo décadas. Es que no lo veo tan fácil la solución. Informarnos sí, pero exacto, porque hay que concienciar, sí. De hecho, cuando tú has dicho hace un rato, yo vengo del futuro, es que en realidad a mí, como médico, me da la sensación también, ¿no? Porque me hablas de los sensores, pero eso, ¿por qué no lo tenemos? ¿Por qué no hay que divulgar también al personal sanitario? Eso es lo que estamos, para que nosotros... pero es lo que estamos haciendo, este programa yo creo que es pero no solo a nosotros, sino que a todo el colectivo médico, y que el colectivo médico luego lo transmita, ¿no? La buena noticia es que yo he notado los cambios, son más de 22 años dedicándome a esto, yo he notado los cambios ahora. Con mucha frecuencia, a diario, estudiantes de distintas especialidades tocan a la puerta. Compañeros médicos, consultas, llamadas, esta mesa. Sí, yo sí noto el cambio, pero va a ser lento, porque también es verdad, gracias a la contaminación hemos alcanzado cuotas de desarrollo que serían inimaginables para nuestros abuelos. Y ahora estamos diciendo, a lo mejor tenemos que hacerlo de otra manera. Es lo de siempre, a veces nos pasamos, mejoramos mucho, pero ahora vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Bueno, me quedo con tu optimismo. Paco, las estaciones oficiales de contaminación reflejan la contaminación real, es decir, los medidores son fidedignos, podemos estar tranquilos con esos datos que dan. El objetivo de la Unión Europea cuando puso en marcha era tener una representación general. No os sirven para correlacionar directamente causa-efecto. Casi mejor las cápsulas de Juan Antonio. Los sensores. Los sensores con tecnología que te permite colgarlo en una farola o llevarlo
o llevarlo en el coche. Y te van cambiando los sensores. Sí. Mira, te va cambiando, te hace la ruta en la bicicleta. Hay que homologarlo, en fin, Hay ya. algunos que se pueden acoplar hasta el sistema, al móvil, Sí, y entonces lo llevan descargar en el con móvil. una app. Sí, hay que homologarlo. Pero por ahí Porque esto seguro que va a ser. No, pero dentro de poco lo habrá. Lo tenemos con la glucosa. Perdonad un momento, que es que vamos hemos acabado prácticamente, pero quiero que Paco nos diga el tema de las zonas de bajas emisiones que se van a crear, que eso a lo mejor hay contestación de la gente. ¿Cómo ves tú ese problema? Porque va a haber coches que no podrán circular por determinadas zonas de la ciudad. Es importante que se haga eso, y ¿qué crees tú que se podrá...? ¿Recuerdas que te he dicho, si no fuera por el cambio climático, no se haría? Estaríamos viendo la contaminación atmosférica y vendríamos a este programa, si fuéramos muy jóvenes, dentro de 20 años, a decir tantas muertes, tal. La ley de cambio climático, la ley de 7 del año 2021, exigió que en todos municipios de más de 50.000 habitantes, antes de 2023, fíjate lo que falta, estuvieran las llamadas zonas de bajas emisiones, que no son nada más que una limitación al acceso, al aparcamiento y al tránsito de los vehículos más contaminantes. Todo eso va a ser progresivo. No se le va a dejar a los ciudadanos que no pasen a su... por supuesto, pero eso va a mejorar la calidad de vida pues inmediatamente. Va a permitir, como decía Juan Antonio, ese objetivo fundamental, que es que las ciudades tienen que sacar el coche o tienen que penalizar a los más contaminantes. Y esa es la solución, Por eso. Me vaya a perdonar, ha quedado clarísimo, Paco, pero es que me dicen que no hemos pasado de la hora totalmente. Entonces, sí, totalmente. Entonces, a mí me ha parecido de verdad un programa apasionante, y sobre todo que se está poniendo encima de la mesa una cosa que vosotros, los que estáis aquí en la mesa, sabéis todos muy bien, pero que, como decía Isma, no está, ahora empieza a llegar a otros médicos, a la población en general. Creo que el programa que habéis hecho es genial para que realmente la gente tome conciencia de que la contaminación mata, y como diría mi amigo Tomás, mata por el corazón. Así es. Entonces, por mi parte, nada más, simplemente despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.